Entonces, ahora vamos a seguir viendo lo que tenemos que ver nosotros sobre la parte de los leucocitos. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir viendo las anomalías que pueden ocurrir con los leucocitos. Entonces, como les decía yo anteriormente en la clase, con la parte de los rojos, las alteraciones pueden ir en función de si hay muchos o hay pocos. Y eso también aplica para los glóbulos blancos. Pues, puede haber muchos o pueden haber pocos. Y ambas alteraciones obedecen a una anomalía patológica de fondo que, o sea, la leucopenia per se no es el problema. Es estudiar por qué está ocurriendo y teóricamente cómo se le puede dar manejo, ¿no? Entonces, la primera anomalía de los glóbulos blancos que vamos a tener nosotros es la leucopenia. Como usted sabe, cuando usted analiza un hemograma o un VH, lo que más predomina es la serie de granulocitos. Entonces, por lo general, estas leucopenias son a punta de disminución de los granulocitos, porque esos son los leucocitos, como dice aquí, los más abundantes. Entonces, también puede haber linfopenias, ¿no? Que son disminuciones aisladas de los linfocitos, pero es más común. Entonces, desde el punto de vista clínico, esas linfopenias se asocian, pues, lógicamente, a enfermedades tipo HIV o asociadas a las inmunodeficiencias, o también a exceso de uso de corticoides a altas dosis. Por lo general, un paciente que sufre una neutropenia, o sea, que tiene algún tipo de disminución de los neutrófilos, obviamente si usted conoce el neutrófilo, sabe lo que hace, ya lo vimos cuando hablamos en la clase de la inflamación aguda, la inflamación en general, la clase del sistema inmunológico. Entonces, un paciente con una deficiencia a nivel de los neutrófilos va a tener algún tipo de dificultad para manejar infecciones, sobre todo bacterianas. Entonces, ¿qué condiciones hacen que el paciente tenga disminución de los neutrófilos? Bueno, pues una consecuencia, por ejemplo, de la quimioterapia. Puede ser un paciente con anemia plástica que por alguna razón no está creciendo nada en esa médula ósea. Por ejemplo, las leucemias, no habíamos discutido por qué, porque la leucemia crece y prolifera en todos los compartimientos de la médula ósea. Parte de esos compartimientos incluye el compartimento granulocítico normal. Entonces comienza la leucemia a desplazar este compartimento de granulocitos y entonces los granulocitos no se diferencian y maduran con normalidad. Entonces el paciente va a tener algún tipo de neutropenia que puede ser hasta mínima, ¿no? Obviamente la leucemia también se toman los otros compartimientos y el paciente puede tener anemia por desplazamiento de los rojos y también puede tener tema de trombocitopenia porque también se desplaza el compartimento de megacariocitos. Claro, no, eso ocurre a distintos grados, ¿okay? Pero por ejemplo en las leucemias agudas están todos ocupados. Entonces, un paciente con una neutropenia es un paciente que tiene dificultad para defenderse de las infecciones en general. Entonces el paciente te va a hacer mucha infección a repetición y de difícil manejo, ¿no? Y va a tener los síntomas asociados a este tipo de afecciones. Entonces, obviamente, el manejo es destruir la infección o combatirla, ¿no? Eso es con antibióticos y también se le utilizan factores de crecimiento para granulocitos. Bien, una cosa interesante que se ve siempre, por ejemplo, tú recibes un hemograma con una leucocitosis. O sea, leucocitosis arriba de 10.000, ponte que puede tu número es de 25.000. O sea, 25.000 de leucocitosis sí está alto, pero no es que te indica una patología puntual. Te indica que puede haber muchas cosas. Puede haber una infección, puede haber una reacción a medicamentos, puede ser una enfermedad autoinmune, pues una leucemia, un linfoma. O sea, la leucocitosis obedece a muchas patologías de fondo, ¿no? Entonces, lo principal primero descartar es que es una cuestión reactiva. O sea, que la leucocitosis está ocurriendo en respuesta a algo tipo inflamatorio. Siguiendo la lógica de lo que hemos visto hasta este punto del curso, los leucocitos por lo general aumentan cuando hay respuesta a microbios. ¿Okay? Entonces, un ejemplo de esto son la mononucleosis, ¿no? La famosa enfermedad del beso, o infame, no sé cómo le quieran decir, que se asocia al virus de Epstein-Barr. Habiendo dicho eso, el virus del Epstein-Barr se asocia a otro pocotón de cosas más, ¿no? Un virus que también se asocia a distintos tipos de procesos neoplásicos. Entonces, en esa mononucleosis, el paciente va a tener muchos ganglios. Eso lo llaman la linfadenitis esta,
generalizada. Los ganglios están aumentados de tamaño, va a tener fiebre y odinofagia es dificultad, perdón, es dolor para tragar. ¿Ok? Por ejemplo, este paciente puede tener una leucocitosis, sí, pero en este caso lo que va a tener es a punta de CD8. Es una linfocitosis a punta de CD8. O sea, el paciente puede tener una leucocitosis hasta 18.000, pero con predominio de CD8. Entonces ya, dependiendo de qué línea es la que está aumentada, te indica a ti cuál es el potencial proceso de fondo que está afectando al paciente en ese momento. Entonces, como dice aquí, ¿no? La tabla te indica más o menos lo que te indica a ti una leucocitosis en base a cuál línea está aumentada. Por lo menos cuando hay neutrofilia, obviamente tú piensas en procesos agudos, infecciones agudas, en este caso también inflamaciones agudas. Cuando hay eosinófilos, tú piensas en cuestiones alérgicas, también tú piensas en parásitos, etcétera, ¿no? Algo similar ocurre con los basófilos, ¿no? Es raro porque, como dice aquí, es raro encontrar aumento de basófilos y siempre, por general, te indican una cuestión tipo neoplásica, ¿ok? Los monocitos, cuando están aumentados, como dice aquí, te indican cuestiones crónicas como tuberculosis y como ya hablamos, la linfocitosis, pues, por ejemplo, infección por el virus de Epstein-Barr, citomegalovirus, etcétera. O sea, esto es la cuestión, ¿no? Esta bola aquí, estos son ganglios, son linfadenopatías generalizadas. O sea, los ganglios aumentan de tamaño y obviamente ese aumento de tamaño dificulta la deglución, ¿ok? Como siempre, no es una cuestión, como es viral, autolimitada, o sea, eso no es para siempre, con manejo se va y el cuerpo se encarga de eliminarlo solito, con algo de soporte y tratamiento de base. Otro fenómeno que podemos ver es la linfadenitis reactiva. Por ejemplo, usted recuerda que en la clase cuando hablamos de la inflamación, si la inflamación es secundaria a un agente infeccioso, ponte con una bacteria, una célula dendrítica puede atrapar esa bacteria o ese antígeno bacteriano y llevárselo entonces hacia un ganglio. Entonces, en ese ganglio regional se forma un sitio secundario de inflamación. ¿Okay? Porque acuérdate que en los ganglios como que se drena toda la linfa, por así decirlo, y parte de esa linfa puede también tener microorganismos, puede tener bacterias, puede tener neutrófilos, y entonces se forman como tus estaciones secundarias de depósitos de infección. Voy a decir algo que puede ser un poquito controversial. Es como si se formara una metástasis, pero de algo infeccioso. Eso está mal dicho, pero es para que más o menos lo internalicen, ¿no? Por así decirlo, el agente infeccioso viajó de un sitio a otro a través de las vías linfáticas y se detuvo aquí, en un ganglio, ¿no? Entonces, en ese ganglio se forma otro sitio de batalla. O sea, si a este paciente le drenan eso, está lleno de pus, neutrófilos, bacterias, debris de células muertas. ¿Qué ocurre? En ese ganglio, que es como lo que tenemos acá abajo, el cuerpo está tratando de generar defensas contra ese microorganismo. Entonces, las células linfoides, los linfocitos, los hitiocitos, los plasmocitos, los linfocitos B, las dendríticas, todo está proliferando con la intención de concentrar ese antígeno y esto poder generar un antídoto contra él, que en este caso el antídoto sería esto, un anticuerpo, ¿ok? Entonces, todo el ganglio, todos los componentes comienzan a proliferar, y entonces tú ves que el ganglio se pone así, rojo, de estar caliente, doloroso, o sea, tiene todos los signos clásicos de la inflamación, y como te dije, si tú lo abres, ¡puf! Eso debe drenar con un montón de pus, ¿ok? Es un sitio, una estación de batalla. Entonces, con el tiempo, si se maneja bien, etcétera, se drena, antibióticos, eso resuelve, ¿no? Y todo vuelve a su estado normal. Entonces, además está decirte que este paciente puede cursar con una leucocitosis, claro, tiene una infección generalizada. Bien, eso con respecto con las cuestiones reactivas, que la verdad es que yo no hago mucho énfasis porque usted lo conocerá o lo repasará cuando es su clase de hematología, cuando es su clase de esto, sus tantos montones de microbiología. O sea, la verdad es que a mí me parece redundante que yo, que no tengo nada que ver, hable de cosas infecciosas, pues como que no. Bien, una cosa a la que sí le puedo hablar un poquito es de las cosas neoplásicas, ¿no? Deme un segundito de regreso con un poquito de hielo.
Bien, de lo que sí vamos a hablar nosotros un poquito es de las leucocitosis o de la alteración de los leucocitos en el contexto de una neoplasia, ¿ok? Cómo se alteran los leucocitos cuando el paciente tiene sospecha de algo neoplásico de fondo, pero en este caso neoplásico de línea hematolinfoide, ¿ok? Entonces, vamos a hablar un poco de generalidades, ¿no? Porque, por ejemplo, gran parte del campo de acción de la hematología en general tiene que ver mucho con la parte oncológica, porque las células del sistema linfoide son muy propensas a desarrollar enfermedades tipo neoplásicas, ¿ok? Cuando hablamos de la parte del linfoide, estas neoplasias siempre son de un comportamiento biológico maligno, ¿ok? No hay lesiones precursoras. Sí habrá neoplasias de bajo grado, otras de alto grado más agresivas, pero desde el punto de vista práctico, todas son malignas. Si regresáramos a nuestras primeras clases, cuando hablamos de las neoplasias en general, vimos que hay neoplasias benignas, como por ejemplo un leiomioma, que es un mal llamado fibroma uterino, que es un tumor que por mucho que crezca, si tú lo operas, ya, se resolvió. No hace metástasis, no invade otras estructuras, no destruye órganos, etcétera, ¿no? En el caso de la neoplasia hematolinfoides, el comportamiento no es así. Y los tratamientos siempre tienen que ser sistémicos, o sea, que le peguen a todo el cuerpo. Porque acuérdate que tampoco hacen metástasis, porque por definición son neoplasias que están diseminadas en todo el cuerpo. Estas neoplasias hematológicas afectan a todos los grupos etarios. Hay pediátricos, adultos y ancianos, ¿ok? Entonces, las neoplasias hematolinfoides nosotros la dividimos en función de la línea a la que pertenece el proceso neoplásico. Entonces, habrá neoplasias de línea linfoide, habrá neoplasia de línea mieloide, neoplasia de línea de histiocitos, y ahí nos vamos, ¿no? Dentro de las linfoides están los famosos linfomas de Hodgkin, que hablo un poquito de ellos. El resto, que son los linfomas B, los linfomas T, que para fines prácticos, a mí no me gusta, pero el libro lo hace así que creo que es más práctico agruparlos como los linfomas no Hodgkin. Y también ahí te meten parte de las leucemias que son de origen linfoide, pero también hay leucemias de origen mieloide, ¿no? Por eso que usted a veces escucha leucemia mieloide aguda, bueno, esa es mieloide obviamente, y también está, por ejemplo, la leucemia linfoblástico aguda, bueno, esa es linfoide en este caso. Entonces, de esto que te da aquí, de todas estas líneas del sistema hematopoietético, todas esas pueden en determinado momento verse afectadas por un proceso neoplásico, ¿ok? Y todas son diferentes, todas son diferentes. Entonces, lo primero que vamos a ver nosotros es las neoplasias que afectan a la línea linfoide, ¿ok? Que colectivamente es lo que uno le llama los linfomas, ¿ok? Los linfomas por lo general crecen como tumores en los órganos, pues valga la redundancia, linfoides, siendo los mayores de estos o los más predominantes los ganglios linfáticos. Por eso es que a veces a una persona se le inflaman los ganglios o lo aumentan de tamaño y eso preocupa porque dice el mito, la leyenda, como le quiera llamar usted, que un ganglio inflamado es, hasta que se muestre lo contrario, es un linfoma. Pero usted ya vio que no, usted vio que los ganglios también pueden aumentar de tamaño, esto en función de cuestiones inflamatorias / reactivas. Entonces, pueden crecer en ganglios linfáticos, pero realmente el linfoma pueden crecer en cualquier parte del cuerpo, ¿ok? Piel, esto, es que me diría todo, ¿no? El cerebro, ojos, eso. El linfoma puede crecer a donde le dé la gana, pero es más común encontrarlo en las estaciones linfoides. Entonces, desde el punto de vista práctico, para hacer la cosa no tan complicada, los linfomas lo vamos a dividir en este punto en los linfomas Hodgkin, ahorita vamos a hablar un poquito de ellos, como le dije antes, y los no Hodgkin, que también se dividen a su vez en linfomas B y en linfomas T. O sea, acuérdate que todas las líneas que hemos hablado hasta el momento, todas tienen su respectiva contraparte neoplásica. ¿Ok? Hay ciertas neoplasias hematolinfoides o hematopoietéticas que se diseminan por toda la sangre y se derivan por la médula ósea. Son las famosas leucemias. ¿Okay? Vamos a ver qué ocurre con ellas. En las leucemias hay muchos blastos
O sea, hay mucho precursor de línea hematopoética en sangre periférica. Eso es anormal. También podemos tener neoplasia hematolinfoides que se surgen o se desarrollan en los huesos. Sobre todo son las de células plasmáticas, ¿okay? Que son los famosos, bueno, son muchas, ¿no? Pero el espectro más grave ocurre con los mielomas múltiples. Entonces, todas estas que le he mencionado, desde el punto de vista, pues, práctico, pueden ser parecidas, pero todas son de un comportamiento biológico distinto, ¿ok? Y este comportamiento biológico distinto obedece su respectivo tratamiento. Por ejemplo, tuberculosis es una enfermedad infecciosa. Tú le vas a dar a tuberculosis un antibiótico que es para tratar una celulitis o para tratar una infección de tejidos blandos. Claro que no, porque tú conoces de tu microbiología que el micobacteria tiene sus características que lo hacen sensible a ciertos antibióticos y a otros ni cosquilla le hace. ¿Ok? Entonces, del mismo modo, tú no vas a usar antifímicos para tratar una infección de los riñones, por decirte algo, ¿no? A menos que es una TBC renal, obviamente. Entonces, lo que les quiero decir con esto es que los linfomas no son todos iguales, ¿ok? Todos los linfomas, dependiendo del tipo histológico que sea, se comportan distintos. Tienen distinto tipo de pronóstico, este tipo de connotación biológica, y por eso es que es importante hacer la distinción al momento del tratamiento y el pronóstico del paciente. A veces hablan inicialmente que no, el paciente tiene cáncer. Sí, pero ¿cáncer cuál? ¿Okay? O sea, porque cáncer no es que hay uno, cáncer son muchos. Yo creo que eso más o menos usted lo ha visto en este curso. Entonces, como decir, ah, mira, ese paciente tiene una infección. El paciente tiene una tuberculosis, pero dice, no, ese tiene una infección. Es un diagnóstico. ¿Te parece un diagnóstico eso? Claro que no, eso no le hace justicia. Entonces, tú lo que tienes es que entender que ese paradigma del cáncer, hoy en día la ciencia ha avanzado lo suficiente para que al cáncer se le dé una personalización, y esa personalización conlleva un respectivo tratamiento y un respectivo pronóstico. Esto que está aquí es una estructura que usted conoce en su clase de histología. Es un clásico, un folículo linfoide, probablemente perteneciente a un ganglio linfático. Pero la verdad es que estos foliculitos se pueden desarrollar virtualmente en cualquier parte del cuerpo. ¿Okay? ¿Qué ocurre en este folículo linfoide secundario? Aquí se está dando la presentación activa de antígenos. En este centro claro hay células dendríticas, hay linfocitos B, hay centroblastos que están tratando de sintetizar la información de un antígeno para poder sintetizar un anticuerpo. Esta zona clara es el centro germinal. Ese centro germinal lo rodea una zona con linfocitos pequeños a la que le llamamos la zona del manto. Lo que hay en esa zona son sobre todo linfocitos T-helper, ¿no? Los ayudantes. ¿Por qué se los pongo así? Porque cada uno de estos compartimentos del folículo linfoide puede tener transformación neoplástica de sus componentes. Por eso es que es importante conocer la histología, porque la histología te orienta a ti a, si conoces lo normal, sabes cuál es la correspondiente contraparte anormal. Entonces, para entender eso, hay que conocer esta microanatomía de las estructuras. O sea, hay muchos compartimientos del tejido linfoide. Entonces, la primera patología que vamos a hablar nosotros es de la leucemia linfoblástica aguda, ¿no? Que también puede ser linfoma porque también se puede extender a ganglio linfático. Bien. Esta leucemia linfoblástica aguda, como dice la palabra, linfoblastos, ¿ok? Está constituida de estos blastos que son de origen linfoide, ¿ok? O sea, los blastos son los precursores de los linfocitos maduros. Entonces, algo está ocurriendo en esa médula ósea, que esa médula ósea está sintetizando demasiado blastos, ¿ok? Algo anormal. O sea que los blastos lo que tienen es que diferenciarse en linfocitos maduros. Entonces, si eso no está ocurriendo, es porque el ciclo celular tiene que estar alterado. Entonces, en esa médula ósea se están produciendo mucho linfoblasto. Tanto linfoblastos que los linfoblastos
salen a la sangre periférica y si tú le haces un frote de sangre periférica, ves cómo ese paciente está lleno de estas células grandototas. Para comparar versus un eritrocito, el linfoblasto es una célula que casi es puro núcleo, un núcleo enorme, gigantesco, y que tiene, como dicen, un rim de citoplasma, un bordecito de citoplasma grisáceo, no tiene gránulos, por cierto, y es que casi es puro núcleo. Entonces, ese blasto enorme, que casi es puro núcleo y nada de citoplasma, ese es el famoso linfoblasto. ¿Ok? ¿Qué ocurre? ¿Ese linfoblasto es B o es T? Bueno, a nivel morfológico tú no lo puedes saber. Tú para entender si es B o T, tú lo que utilizas es esto que está acá abajo, ¿no? Que son las citometría de flujo, que te va a diferenciar si esos leucocitos, pero estos linfoblastos en este caso, tienen qué tipo de cluster of differentiation, qué tipo de CD, ¿ok? ¿A qué tipo de línea pertenecen? Si es línea B o línea T. Asumo que usted habrá conocido la citometría de flujo a nivel de su clase de hematología, porque no es lo mismo una leucemia por linfoblastos T con una leucemia por linfoblastos T. Tienen ciertas diferencias que, bueno, no voy a entrar mucho en detalle porque se extiende mucho la clase con respecto a los objetivos. Una cosa que sí es interesante es que estas leucemias linfoblásticas agudas de forma colectiva son el cáncer más común de los niños. De hecho, eso también aplica aquí en nuestro contexto de Panamá. Por eso es que usted conoce que existe esta fundación de los amigos de niños con leucemia y cáncer. O sea, la leucemia en los niños de comparación con los adultos, es relativamente común. Estas leucemias, estas neoplasias malignas, si tú le hicieras un cariotipo, tú verás que son cosas monstruosas. Están llenas de aberraciones a nivel cromosómico, llenas de hiperploidías, llenas de translocaciones, están llenas de un montón de anomalías. O sea, son cosas realmente monstruosas si así lo quieres ver, ¿ok? Si le haces un cariotipo, te van a hacer un montón de alteraciones, que es una cosa realmente, chuzo, da miedo, ¿no? Entonces, tienes un paciente con una sospecha clínica de una leucemia, un paciente pediátrico, niño chiquitito, tiene síntomas que orientan a leucemia, el niño está sangrando por las encías, bajo peso, muchas infecciones, le haces un VH y tiene una leucocitosis de 100.000, ¿ok? Entonces, y de hecho tú puedes ver los blastos en esa muestra de sangre. Entonces lo que toca es ponerle un estadiaje a esto. Entonces, lo primero que hay que hacer es una médula ósea, ¿no? No, primero, lo que sigue es una médula ósea. En este caso, una médula ósea me refiero a una biopsia, ¿no? Entonces, esas biopsias de médula ósea, por lo general, están hipercelulares. Si tú recordarás tu clase de histología, en las médulas óseas hay, depende de la edad, una médula ósea roja que es componente hematopoyético y la amarilla que es grasa, ¿ok? Entonces, eso se ajusta con la edad. Entre más edad, mayor componente de grasa, ¿ok? Entonces, obviamente, si es un niño, la médula debe ser, por definición, bastante celular. Pero bueno, en un niño está hipercelular, o sea, está más celular de lo normal, o sea, casi es puro componente hematopoyético. O sea, cuando tú vas a ver esa médula ósea, que está llena, que está toda ocupada, tú verás que lo que está llena de ella es de puro linfoblasto, ¿ok? Estas células que tú ves aquí grandototas, tú las ves abundante en la médula. ¿Y qué ocurre? Estos linfoblastos reemplazan los elementos normales, reemplazan el compartimiento eritroide, reemplazan el compartimiento de granulocitos y el compartimiento de plaquetas. Por lo tanto, el paciente no va a tener ni maduración eritroide, ni maduración de granulocitos, ni maduración de megacariocitos. Entonces, tira línea todo lo que está asociado a eso. El paciente va a tener anemia, va a tener neutropenia con infecciones a repetición y va a tener trombocitopenia o plaquetopenia con sangrados recurrentes. Por eso es que te hablan a ti que el paciente se está lavando los dientes y sangra. ¿Okay? No es que sangre. Ok, no es... Lo que pasa es que cuando tú te lavas los dientes, la abrasión del cepillo, por lo general, te genera cierto tipo de laceración. Entonces, eso ocurre a cada rato y obviamente entre más vigoroso sea el lavado dental, con el cepillado dental,
mayor laceraciones te vas a hacer. Eso ocurre también cuando te pasa el hilo dental, me pasa bastante a mí, que a veces que por estar con el apuro la cosa, no se lo pasa muy duro y uno se lesiona la encía y eso sangra. Sí, eso sangra un ratito, no es que eso queda sangrando. Entonces, ¿qué ocurre con estos niños? Sangran, sangran y no dejan de sangrar. Por lo general, si tú te haces eso, tú sangras, tú ves que te mancha un poquito y al rato ni te das cuenta porque de una vez tu coagulación, etcétera, hace el trabajo y tu herida se sella el defecto, ¿ok? A tus vasos sanguíneos. Entonces, por eso es que el niño sangra. Yo me acuerdo el curso pasó, me decían de que no, que sangra por infecciones, ¿no? Muchachos, ¿dónde se saca eso? ¿Ok? Sí, el niño puede tener infección de recurrencia, pero ¿por qué tiene que ser una infección a nivel gingival? No, con infecciones me refiero a infecciones tipo hace neumonías, o sea, te hace infecciones sistémicas graves, ¿ok? Entonces, eso se suma a la pobre habilidad de poder coagular, o sea, todo eso se complica. ¿Por qué? Porque los componentes normales de la médula ósea están todos desplazados, ¿ok? Entonces, esto es una neoplasia de un comportamiento biológico bien maligno, ¿ok? Bien maligno, una enfermedad agresiva. El paciente va a tener fiebre, pérdida de peso, malestar general, va a tener sangrados, ¿ok? Recurrentes, no explicables. Y también puede tener muchos ganglios, ¿ok? Lo bueno es que hoy en día a estos pacientes, si el tratamiento es oportuno, digo, no es que vivir 100 años, pero viven mucho mejor que antes, ¿ok? Antes, a los hace 50 años, eso era casi que fatal, sentencia de muerte. Hoy en día con tratamiento, los niños viven, crecen, no les tengo la estadística exacta, pero sí viven, ¿no? No es, o sea, hay un poquito de esperanza y con el tiempo la tecnología y los avances van mejorando el pronóstico de estos pacientes. Claro, no habrá unos que sí se comporten más agresivos, pero por suerte hoy, aunque sea, hay cierta respuesta que ofrecerlo. Entonces, importante para este punto, la leucemia realmente por morfología está difícil decir qué subtipo es. Si tú quieres decir qué subtipo es, sí lo que viene al caso es utilizar las técnicas de citometría de flujo. Si a usted le interesa, eso lo hace el tecnólogo médico, ¿no? Eso lo hace los que del área de hematología, de hemato. Cuando yo lo roté en Colombia, que me enseñaron que era esto, la citometría de flujo, allá le llaman a ese departamento, le llaman bacteriólogos. No sé por qué le llaman así, acá le llaman tecnólogos médicos, entonces los tipos se dan bastante de esto. Entonces es interesante porque nosotros acá estamos acostumbrados a enfocarnos en la parte morfológica. Cuando me refiero acá a la parte de microscopio, patología, uno saca el diagnóstico por médula ósea, pero eso tiene ciertas limitaciones, ¿ok? Que realmente se complementan con estos estudios de citometría de flujo. Bien. Esto que está aquí es una médula ósea, ¿ok? Lo rosado acá es el hueso, ¿no? Hueso trabecular, que desde el punto de vista histológico es hueso maduro con sus laminaciones o láminas y sus respectivos osteocitos. Y tú aquí que el compartimiento de la médula ósea está todo ocupado, ¿ok? No ves ni megacariocitos, no distingues nada, es una población monótona de células que son todas igualitas, casi no hay grasa. Entonces esta es una médula ósea ocupada al 100% por blastos. Esto es una leucemia. Ahora, ¿blastos de qué tipo son? Bueno, nosotros aquí en este punto podemos ayudarnos con la inmunistoquímica. Tú le haces distintos marcadores para orientarte si esta leucemia es o mieloide o linfoide, y si es linfoide, qué tipo es. Tú puedes usar distintos marcadores, ¿no? A nivel de inmunistoquímica, pero lo cierto es que para este uso práctico es más útil la citometría de flujo. Una cosa importante es que no es que tú puedas usar una sin la otra, ¿no? Ambas se usan como estudios complementarios. Lo correcto es que tú uses todo, ¿ok? Por eso es que el diagnóstico de estas enfermedades requieren de estos centros de, de diagnóstico hematológico, donde tú cuentas con los hemogramas históricos. Cuando me refiero a histórico, me refiero a que tú me haces una tablita a mí de todos los hemogramas que yo me he hecho y me salen todos, te hacen una gráfica con cómo se han comportado mis leucocitos desde hace 2 años hasta acá, se han aumentado, se han mantenido. En esos centros de diagnóstico también cuentas con la parte esta de frote de sangre periférica, cuentas con la parte de médula ósea, cuentas con la parte esta de citometría de flujo.
también cuenta con la parte de citogenética. ¿Por qué? Porque es importante ver qué tipo de anomalías cromosómicas puede tener este paciente. Porque hay ciertas que tú identificas y se le da tratamiento dirigido. Y lo otro con el que cuentan es la parte de molecular, ¿ok? Entonces, en el centro que yo roté, había todas esas cosas y de verdad que era charapit y trabaja allá, ¿no? Porque tú sacas el diagnóstico bien. Entonces, pero bueno, no, eso no es imposible reproducirlo acá, no es imposible. Entonces, a lo que yo voy con esto es que no es que tú diagnosticas una leucemia con un VH y ya, no, tú necesitas todo, necesitas la clínica, el frotis, necesitas la médula ósea, necesitas la geometría de flujo, etcétera. O sea, realmente así es como se trabajan las cosas, las neoplásicas hematolinfoides. Pasando a otro tipo de neoplasia hematolinfoide, tenemos al linfoma difuso de células B grandes, ¿no? Yo no sé ni siquiera si se llama así ya, porque cuando yo hice esta diapositiva, que fue hace como 2 años, probablemente eso siempre lo andan cambiando de nombre, ¿no? Bueno, vamos a decir, el próximo curso le hago una revisión si con respecto a la OMS este diagnóstico sigue estando vigente. Porque yo creo que ahorita mismo se llama simplemente linfoma B de alto grado. Pero no importa. En inglés se llama DLBCL, Diffuse Large B-Cell Lymphoma. ¿Ok? Es un tumor que es bien agresivo. ¿Ok? Y es relativamente común desde el punto de vista estadístico en adultos. Entonces, en ese linfoma de células B grandes, tú lo que ves son, pues, células grandes, ¿no? Parece tonto, pero bueno, que sea el nombre ayuda. Esto es lo que tienes aquí, ¿no? Ves las celulotas neoplásicas con cromatina tipo eucromática, nucleolo prominente, enormes células, membrana celular irregular. Esos son células linfoides completamente neoplásicas, ¿ok? Son enormes, se parecen a los centroblastos. Son muy parecidas a los que tú encuentras en el centro germinal. Entonces, en un linfoma de células B grandes, toda la neoplasia está constituida de este tipo de células enormes, ¿ok? Se asocian al virus de Epstein-Barr y se asocian a pacientes también inmunosuprimidos. Esos son pacientes ya mayores que tienen crecimientos rápidos de masa, ¿okay? Ganglios que crecen mucho. Entonces, como es un tumor que prolifera, crece rápido, tiene una mitosis, es un tumor agresivo y sin tratamiento es rápidamente fatal, que pacientes se puede morir rápido si no tratan a tiempo. Como es un linfoma B, entonces el paciente se beneficia de medicamentos anti-CD20. Cuando yo lo estudié en su momento, el más famoso era el rituximab. Hoy en día hay otras terapias pues más modernas, más dirigidas, pero si es un linfoma B, le va bien al paciente con anti-CD20. Por eso que es importante a este paciente hacer el estudio de inmunistoquímica o si viene el caso de citometría de flujo para determinar cuál es el fenotipo de estas células para poder darle terapia dirigida. Estas células, como son CD20 positivos, quiere decir que son células de línea B, ¿ok? Y al ser de línea B, le va bien con anti-CD20. Por ejemplo, esto que está aquí es una piel, ¿ok? Yo no tengo que decir eso es clásico. Y ve que aquí abajo está creciendo algo morado, ¿ok? Algo muy, que llama mucho la atención. Un infiltrado linfoide que obscurece la dermis y parte de la unión dermoepidérmica. Si pudiéramos ver aquí, viéramos que esas células que están creciendo ahí son células grandes. ¿Cómo sabes que son grandes? Porque la pudieras comparar con un linfocito vecino al ladito de él. Como dice la leyenda, deben ser 3 a 4 veces mayores que sus hermanitos linfocitos normales. Entonces, esto que está aquí es un linfoma difuso de células B grandes que está infiltrando la dermis. ¿Okay? Se las puse esta imagen para que usted entienda que estos linfomas pueden meterse virtualmente en cualquier parte del cuerpo, incluyendo la piel. ¿Okay? Otra neoplasia que les quiero hablar yo son las células plasmáticas, en este caso haciendo énfasis en el mieloma múltiple. ¿Okay? Las neoplasias células plasmáticas, por lo general, se diagnostican porque como lo que está proliferando son células plasmáticas, ellas van a secretar demasiada inmunoglobulina. Entonces, tú tienes un paciente normal que de la nada tú le haces una prueba y tú ves que el paciente está secretando mucha inmunoglobulina. Eso es anormal. Entonces, ese paciente tiene algo neoplásico hasta que se demuestre lo contrario.
Entonces, eso es lo que hacen que llaman un pico monoclonal, o sea, que secreta mucha inmunoglobulina. Entonces, en ese espectro, lo primero que surge es una que llaman de que MGUS, que es monoclonal gamapatía de significado incierto. Un paciente que te hizo un pico monoclonal y tú no puedes explicar por qué lo hizo. Entonces, tú lo que tienes es que descartar que el tipo pueda tener un potencial mieloma de base. ¿Okay? Eso se ve bien con la electroforesis de proteínas. Eso lo hacen también ustedes en el departamento de hematología. Entonces, esto, es que no quiero decir congelación precursora porque en verdad no es así. Pero bueno, sí requiere que se le estudie. O sea, no es que tuviste Champion B. Está ahí afilante con el sillón. ¿Qué pasa? Madura. No es que tuviste el pico monoclonal y ya. Ah, no, un hallazgo casual. No, no, tú tienes que descartar que ese paciente no tenga un mieloma de base. Digo, si lo descartaste, cool, le das seguimiento y bueno, bien por él. Bien, cuando la neoplasia de células plasmáticas se va al extremo maligno, entonces es lo que nosotros le llamamos el mieloma múltiple, ¿no? Que lastimosamente es la neoplasia más común y la más agresiva. Por lo general se ven hombres ya mayores, 70 años, y afecta huesos, ¿no? Afecta el sistema esquelético y la médula ósea. Es común que el paciente en los huesos del cráneo te haga estas lesiones así, esto, llaman como en balas, algo así. Yo no sé, yo no soy radiólogo, por cierto, pero te hacen estas lesiones en el cráneo así que parece como son unos balazos. Alguna vez le escuché de inicio y lo estoy repitiendo. No vayan a decir que yo estoy hablando de radiología porque eso sí no me gustaría. Bien, el punto es que si tú puedes hacer una placa de cráneo y te salen este tipo de apariencia de lesiones, eso es un mieloma hasta que se muestre lo contrario. ¿Por qué? El mieloma, las células neoplásicas, las células plasmáticas neoplásicas se meten en el hueso y lo destruyen. Lo destruyen por medio de lesiones líticas. Entonces, ¿qué es característico de este paciente con mieloma? Un paciente que hace una fractura patológica. ¿Qué es una fractura patológica? Por ejemplo, ponte yo un tipo normal, sano, yo te digo, chuleta, yo fui a la tienda queda a 10 minutos de mi casa, fui, compré un pan, no sé qué, regresé a mi casa y chuleta, cuando regresé no aguantaba la cadera. Chuchi, me fui a levantar el accidente y chuchi, qué dolor, no la aguanto, no puedo caminar. Me lleva al hospital y me hacen una placa y tengo una fractura. O sea, es una fractura patológica. ¿Por qué? Porque es una fractura que no ocurrió en el contexto de un trauma. O sea, que yo estoy usando de forma normal mis articulaciones y yo me fracturé. Las fracturas patológicas, hasta que se demuestre lo contrario, son secundarias a una neoplasia. Por ejemplo, a un mieloma múltiple. También pueden ser secundarias, por ejemplo, a una metástasis. Puede tener un carcinoma que se metió en el hueso, obviamente reemplazó el tejido óseo por un tejido neoplásico que es mucho más débil, y entonces el uso normal conllevó a que ese sitio ¡crack!, se fracturara. Claro, una fractura neoplásica, perdón, una fractura patológica no siempre es neoplásica. Un paciente con osteoporosis con el tiempo también puede hacer una fractura patológica y eso es una enfermedad degenerativa, ¿no? Entonces sí, fractura patológica te orienta a neoplasia, pero no siempre es así. La gente también va a tener mucho dolor crónico, sobre todo los huesos, que como tiene tanta inmunoglobulina, eso se va a los riñones y también te puede hacer falla renal. Y como el paciente tiene dificultad o tiene defectos, mejor dicho, a nivel de las plasmáticas, va a tener dificultad o defectos a nivel de la secreción de anticuerpos. Por lo tanto, su inmunidad humoral va a ser deficiente, ¿no? Entonces, a gente le pueden hacer estos aspirados y tú puedes ver la médula ósea llena de estas células plasmáticas completamente anormales, células plasmáticas enormes, binucleadas, entonces con características nucleares obvias neoplásicas. Entonces estas gotitas adentro son de gotitas de inmunoglobulina. O sea, si está lleno de eso hasta que se muestre lo contrario, eso es un mieloma, ¿no? Entonces es una neoplasia que es agresiva, ¿ok? Los tratamientos sí prometen cada día más, pero bueno, sí sigue siendo una neoplasia bastante agresiva, ¿no? Bien. Esto que está aquí es una biopsia de médula ósea de nuevo. Tú ves que sí es hipercelular, pero no tanto como la anterior de la leucemia. Tienes el hueso aquí con sus láminas y sus osteocitos.
Sí tienes megacarocitos todavía, tienes grasa, tienes adipocitos, pero es que lo que predomina es una población de células que tienen un núcleo excéntrico o hacia la periferia. Tienes exceso de células plasmáticas, ¿ok? Tienes demasiadas células plasmáticas en esta médula ósea, o sea, demasiadas. Entonces, cuando te excedes cierto número de células plasmáticas, ya eso entra dentro de criterios para llamarle a esto un mieloma. Además está decirle que son células plasmáticas neoplásicas, porque mira las características nucleares. Son enormes, el núcleo es inmenso también, perdón, el nucleolo parece un ojito, súper prominente, o sea, evidentemente neoplásico. Y la que sí me imagino que yo tengo que hablarles sí o sí en este curso es el linfoma de Hodgkin, ¿ok? Es bien famoso porque como parte de la historia de la medicina se asocia mucho con ganglios. Cuando estudiaron a él se dieron cuenta que muchos de esos pacientes con ganglios, gran parte eran tuberculosis y realmente se hizo el diagnóstico cuando se descubrió el microscopio. Eso es parte importante de la medicina. O sea, antes de todas estas cosas, no, del descubrimiento histológico, el descubrimiento era macroscópico. Por eso es que esto se llama, también a cierta parte se llama anatomía patológica, ¿ok? Porque a nivel macroscópico las cosas cambian, las estructuras anatómicas. Pero no es solamente cuando tú haces la correlación con los hallazgos histológicos que tú puedas hacer un diagnóstico. Entonces, estas patologías famosas, en un principio se diagnosticaban en base a cambios macroscópicos. Por ejemplo, mira, este paciente con un comportamiento biológico así, y el paciente hizo ganglios cervicales, okay, ganglios en el cuello, entonces le pusieron ese título de linfoma de Hodgkin. Pero después cuando hicieron el estudio y vieron microscópicamente esos ganglios, gran parte de esos se vieron que eran de tuberculosis, ¿no? Entonces, parte curiosa de la historia de la medicina. Bien. En el linfoma de Hodgkin, que no es uno solo, son varios, por cierto, pero yo no me voy a hablar de forma generalizada, porque esto no es tan, eso es más de hematología. Tú lo que encuentras es esta clásica célula tumoral enorme, ¿no? Con esta clásica binucleación y estos nucleolos de competencia, que es la famosa célula de Riedt-Steinberg. Uy, fue eso. Bueno, fue eso rapidito, ¿no? Dame un segundo. Fueron los gatos, qué sorpresa. Bien, entonces en el linfoma de Hodgkin, tú encuentras estas celulotas neoplásicas que son la famosa célula de Riedt-Steinberg. Otra pregunta curiosa es, ¿y por qué se llaman así? Bueno, si usted tiene curiosidad, puede buscarlo, ¿no? Eso es bastante curioso. Bien, esos linfomas de Hodgkin, por lo general, se desarrollan en los ganglios linfáticos y esta célula neoplásica, el libro dice que su origen se desconoce, pero si te lees la OMS más nueva, verás que es esencialmente una célula de origen B, ¿ok? El linfoma de Hodgkin, ciertos subtipos, tiene una fuerte asociación con el virus de Epstein-Barr, ¿ok? Linfoma de Hodgkin hay muchos tipos, ¿no? Está el nodular, el esclerosante, rico en linfocitos, pobre en linfocitos, whatever. Hay muchos. Entonces, eh, tú lo que tratas de demostrar en el linfoma de Hodgkin es la presencia de estas famosas células de Riedt-Steinberg, ¿ok? Que por lo general se encuentran en el contexto de un fondo inflamatorio no neoplásico. Entonces, otra cosa importante es que en estas neoplasias, antes de bajar tú a 40X a estudiar estas células de Riedt-Steinberg, tú tienes que estudiar la arquitectura del ganglio. Entonces, para eso tú tienes que saber histología. Tienes que saber que hay una corteza, tienes que saber que hay una paracorteza, una médula,
y qué componentes hay en su respectivo compartimiento. ¿Por qué le digo eso? Porque en los linfomas, incluido el linfoma de Hodgkin, por lo general, la arquitectura del ganglio está borrada. ¿Ok? Por lo general, la arquitectura del ganglio se pierde y cuando tú bajas, tú te sueles encontrar con estas celulotas grandototas de Ristenberg. Y entre otras que no voy a entrar en detalle porque pues se extiende mucho la clase. Y tú ves que en el fondo hay linfocitos, hay plasmáticas, hay histocitos, también se la ve bastante eosinófilos, en un fondo inflamatorio no neoplásico. Entonces, en la patogénesis de este linfoma de Hodgkin, estas células neoplásicas proliferan porque ellas chifean la respuesta inmune. ¿Okay? Ellos chifean a la respuesta inmune por linfocitos T. Por lo general, el linfoma de Hodgkin se ve en pacientes jóvenes. Realmente también lo pueden ver en pacientes mayores, pero por general de jóvenes, ¿no? Entonces, el paciente es un paciente que te hace los famosos síntomas B. Fiebre, pérdida de peso y diaforesis, que es que el paciente suda mucho de noche. Y el paciente te hace bolas en el cuello, te hace ganglios en el cuello, ¿no? Entonces, eso es clásico de un paciente con un linfoma de Hodgkin. Lo bueno es que, escapada, lo bueno, doble, lo bueno es que hoy en día estos son tumores que con tratamiento tienen muy buen pronóstico. O sea, hoy en día se ha avanzado tanto con esta parte molecular de entender cómo se desarrolla la enfermedad que al paciente le va súper bien si es diagnosticado a tiempo, prácticamente recuperado, ¿no? Entonces, esto es una de las neoplasias bonitas. O sea, todos quisiéramos que las neoplasias se comportaran de esta forma. O sea, son cánceres que en gran parte de los casos se curan. Bien, entonces, del punto de vista morfológico, lo que tú vas a encontrar es en el linfoma de Hodgkin estas famosas células de Ristenberg, que le llaman, como está el budito está aquí, células con forma de ojos de búho, ¿ok? Son células realmente grandes. O sea, si la comparas versus este linfocito vecino, ¿esto qué es? No. Si la comparas versus este linfocito vecino, compara el linfocito, que su núcleo mide como 7 micras, compara cuánto puede medir la célula de Hodgkin, de Ristenberg. O sea, es una célula colosal, ¿ok? Hasta 50, 45 micras. Enorme, realmente enorme. Y por lo general tiene un núcleo bilobulado, o sea, dos lóbulos de núcleo, con este nucleolo bien rojito, bien prominente, ¿no? Eso es lo que le da la apariencia famosa esa de ojo de búho. Entonces, una cosa importante es que esto no solamente es por morfología, eso tiene que hacer inmuno, ¿no? Tú tienes que demostrar que estas células por lo menos son CD30 o CD15 y eso es lo que te ayuda a ti a hacer este diagnóstico. Otra cosa importante es que por lo general, no es que es para todo, aplica para todo, tú encuentras estas células neoplásicas en un fondo de inflamatorio no neoplásico. ¿Okay? Entre muchas otras cosas que la verdad es que no voy a entrar en detalle porque, bueno, eso si usted quiere estudia hematología y lo entenderá ya. Bien. Otra cosa importante de la que hay que hablar son las leucemias mieloides agudas, que hoy en día han cambiado mucho porque cada una tiene su respectiva translocación. Mira, por ejemplo, esto que está aquí son las translocaciones propias que habla el libro. El libro de Robbins, que es un libro de patología básico que te digo que es extremadamente básico, que si tú te vas a la OMS, Dios mío, te encuentras un pocotón de leucemias con su respectiva translocación que se traduce a su respectivo pronóstico y tratamiento. Por supuesto, para demostrar esto es necesaria la parte de citogenética y la parte de molecular. Bien, biológicamente la leucemia mieloide aguda se comporta igual que la que hablamos al principio, la linfoblástica. Tú tienes una neoplasia que ocupa la médula ósea. Tienes un montón de blastos mieloides que agarran todos los compartimentos. Agarran el compartimento de los rojos, el compartimento de los granulocitos y el compartimento de los megacarocitos y por lo tanto la parte de eritrocitos, de granulocitos y de plaquetas no van a madurar. ¿Okay? Entonces, desde este punto de vista, las clínicas, ya sea de la linfoblástica o la mieloide, pues son clínicas similares. ¿Cuál es la diferencia? Que a diferencia de la anterior, las leucemias mieloides agudas por lo general son de pacientes ya adultos, ¿ok? Mayores de 50 años. Habiendo dicho eso, el paciente va a tener síntomas asociados a qué tanto esté reemplazada su médula ósea por blastos mieloides. O te puede hacer, desde el punto de vista clínico, infecciones a repetición, va a tener mucha tendencia al sangrado,
va a estar anémico, etcétera, ¿no? Tú le haces un hemograma y el paciente va a estar neutropénico, trombocitopénico, va a tener muchas anomalías a nivel de las cuentas. Entonces, dependiendo de qué tipo de leucemia sea, ok, en este caso, qué tipo de leucemia mieloide sea, el pronóstico va a variar mucho, ¿no? Pero desde el punto de vista general, sí siguen siendo hoy por hoy neoplasias agresivas que el pronóstico pues no es el mejor. Entonces, por ejemplo, lo mismo, ¿no? ¿Tú cómo diagnosticas esto? En base a una sospecha clínica. Paciente con una clínica similar a lo que te hablé, obviamente le haces un hemograma y en el hemograma tú encuentras anomalías a nivel de todas las cuentas. Obviamente tú le quisieras hacer un frotis a este paciente. Cuando haces un frotis, tú ves que la sangre está llena de estas celulotas, ¿ok? Estos blastos. A diferencia de los linfoblastos, tú ves que tienen mucho más citoplasma, ¿ok? Ve acá, acuérdate que el linfoblasto era un rim, un pedacito de citoplasma, mientras que el blasto mieloide va a tener un poco más de citoplasma y el blasto mieloide, a pertenecer a la línea mieloide, ¿ok? Va a tener otra cosa, que son gránulos citoplasmáticos. En cierto contexto, también puedes encontrar como lo que tienes aquí, ¿no? Que son los bastones de Auer, ¿no? Los bastones de Auer son bastante característicos de las neoplasias tipo leucemias mieloides agudas. Por supuesto, si te vas a la línea esta de la maduración de el neutrófilo normal estándar, tú recuerdas que encuentras qué es el mieloblasto, qué es el promielocito, qué es el metamielocito, qué es el mielocito. Bueno, todos esos que te estoy hablando, todos pueden estar en determinado momento involucrados en la leucemia. Te puedes tener leucemias mieloides agudas, puedes tener leucemias promielocíticas agudas, que son las que se caracterizan por esos promielocitos llenos de bastones de Auer, son las famosas Fagot shells. Puedes tener, estoy hablando de línea de neutrófilos, también puedes tener leucemias de línea de eosinófilos, de línea de basófilos. Inclusive hay leucemias mieloides de línea eritroide. ¿Okay? Recuerda que ahí también están los monocitos. También puede haber leucemias de línea de monocitos o monoblastos. Entonces, para aquí sí es fundamental utilizar la citometría de flujo. O sea, eso es porque te ayuda a determinar frente a qué tipo de leucemia mieloide aguda tú estás. ¿Okay? Entonces, verás que aquí la población es CD34. O sea, eso es población blastos, ¿no? Los blastos, por lo general, son CD34 positivos. Vamos a leer la leyenda. Y tienes este CD33 que es un marcador, como dice aquí, ¿no? Un marcador de línea mieloide. Dependiendo de qué laboratorio tú estés, tú vas a tener mayor armamento, ¿ok? Mayor cantidad de marcadores para poder seguir jugando con esta citometría de flujo. La verdad que si te gusta es bastante divertido. Es bien chévere hacer citometría de flujo porque tú vas viendo las grafiquitas y eso te va a ti ayudando a hacer un diagnóstico. Esa es una parte bonita de esta medicina de laboratorio, ¿no? Que es más que todo, más que patología anatómica, es patología clínica. Bien. Otra neoplasia hematolinfoide que es bastante bonita, bastante curiosa, es la leucemia mieloide crónica. Desde el punto de vista de edad, se ven pacientes de 25 a 60 años. ¿Y por qué es bonita? Porque es uno de los pocos cánceres que hoy en día, con mucha certeza, se pueden curar. ¿Okay? La leucemia mieloide crónica surge de esta famosa translocación 922. O sea que se mete a un cariotipo, tú vas a ver que se traslocan las patitas del cromosoma 9 con el cromosoma 22. Entonces, eso da como resultado el famoso cromosoma Filadelfia. Nuevamente, ¿por qué tiene ese nombre? Tienes que irte a la parte de la historia de la medicina, ¿ok? Porque se descubrió allá en Filadelfia, más o menos por el año 1960 y tanto, ¿ok? Para que tú veas desde qué tiempo se viene estudiando este tipo de cosas. Bien, ¿qué ocurre con este cromosoma? Codifica para este gen de función BCR-ABL. Esto tú lo demuestras por medio de estudios de biología molecular, por PCR, si lo quieres ver así. ¿Sí? Y esto acá lo ves por medio de cariotipo. Bien.
Del punto de vista clínico, estos pacientes tienen leucocitosis de competencia arriba de 100.000 y tú puedes encontrar distintos tipos de formas mieduras, es decir, formas mieloides inmaduras circulando en sangre periférica. Puedes tener mieloblastos, puedes tener promielocitos, puedes tener metamielocitos en distintos estadiajes, ¿no? Eso es lo característico de la leucemia mieloide crónica. A diferencia de la aguda, que por lo general tú encuentras puroblastos, aquí encuentras en distintos tipos de maduración, incluyendo neutrófilos en banda. ¿Ok? Clínicamente los síntomas son inespecíficos, o sea que tú no vas a diagnosticar una leucemia mieloide crónica en base a la clínica. Gente con fiebre, pérdida de peso, tiene ganglios, o sea, esas son cosas inespecíficas. ¿Ok? Entonces, lo que tú haces aquí es el estudio en general. ¿Okay? La clínica, los hallazgos de laboratorio, la leucocitosis, los hallazgos de fuente de sangre periférica, los hallazgos del cariotipo, la médula ósea, y por un final le haces también la parte de la PCR para demostrar que él tenga este gen de fusión BCR-ABL. ¿Qué hace ese BCR-ABL? Él tiene una actividad tirosinquinasa importante. Esa actividad tirosinquinasa importante hace que los progenitores de la línea mieloide proliferen demasiado, ¿ok? Por eso es que ese paciente puede ser una médula ósea hiperocupada de línea de granulopoiesis, gracias a esa actividad tirosinquinasa excesiva. Entonces, en ese momento, se vio que al paciente le va bien con inhibidores de tirosinquinasa, ¿ok? O sea, si tú haces ese diagnóstico y le das a ese paciente ese inhibidor de tirosinquinasa, el paciente literalmente se cura, ¿ok? Curado ya, ¿no? El prototipo de esto es el famoso imatinib. Hoy en día hay otros de mejor generación, etcétera, pero buen pronóstico diario, excelente pronóstico. Esto es uno de los cánceres más bonitos que hay porque es un cáncer que si se diagnostica a tiempo, el paciente se cura, ¿no? Y entonces ya para terminar, vamos a hablar un poquito de las plaquetas, ¿no? Entonces, las plaquetas por lo general molestan cuando están muy disminuidas, porque se asocian con sangrado, que son las famosas trombocitopenias, ¿no? Dependiendo de los laboratorios, de punto de vista general, o términos generales, una trombocitopenia obedece a unas plaquetas menores de 150.000. ¿Qué ocurre? Cuando bajan mucho, 20.000, 50.000, o sea, el riesgo de sangrado es alto, ¿no? Entonces, ya que parece de que 5.000 plaquetas, poquititas, sí te puede hacer sangrado espontáneo. Entonces, no sorprende que te hacen lo que estudiamos en las clases anteriores, que si petequias, que si equimosis, suerte mucosa oral, gingival, etc. Entonces, realmente clínicamente es relevante una trombocitopenia que es muy marcada, que tú la puedes ligar a algo, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿y por qué el paciente está trombocitopénico? O sea, ¿qué está ocurriendo a nivel de sus megacariocitos que esto se traduce en un hemograma alterado? Entonces pueden ser una de dos o dos de dos. Que tengas menos producción de plaquetas o que el paciente por alguna razón tenga aumento de la destrucción de las plaquetas. O por qué no las dos. Bueno, el punto es que, al igual que con la línea roja, o sea, la línea eritroide, cuando el paciente pierde plaquetas, su cuerpo va a tratar de compensar esa pérdida de plaquetas. Por lo tanto, es posible que te encuentres un aumento de megacariocitos en la médula ósea, ¿no? Tu cuerpo está tratando de compensar esto. Cuando tú encuentras trombocitopenia, bueno, te puedes leer la tablita esta que está acá, pero en términos generales, el paciente con HIV-Sida puede tener trombocitopenia, es esperado, ¿ok? Porque supuestamente el mismo virus, el HIV, suprime a los megacarocitos a nivel de la médula ósea, ¿no? Te puedo buscar todas estas causas acá porque la verdad es que no es tan clínicamente significativo. Esta que sí es quizá un poquito famosa, que es la púrpura esta trombótica inmune, o trombocitopénica, mejor dicho, relativamente común, sobre todo en mujeres, porque por general es la mujer la que hacen este tipo de cosas autoinmunes. Se asocia con anticuerpos que le pegan a las membranas de las plaquetas. Entonces, ¿qué ocurre? Este paciente marca las plaquetas y las plaquetas se destruyen todas en el vaso. Entonces, el enemigo ahí es el vaso, ¿no? Porque el vaso está filtrando muchas plaquetas y la está destruyendo. Entonces, si el enemigo es el vaso, la solución es, pues, eliminar el vaso. Por eso que desde el punto de vista así, estrictamente mecánico, el paciente se beneficiaría de esplenectomía.
Entonces, como este es un paciente que está destruyendo plaquetas, su médula ósea va a tratar de compensar. Entonces, tú puedes esperar encontrar muchos megacarocitos o aumentados, ¿no? A nivel de médula ósea. Entonces, clínicamente, este paciente te va a hacer sangraditos, ¿no? Desde leve, como petequias, hemorragias, así, gingival en piel, hasta ya sangrados más importantes, ¿no? Pero una cosa interesante es que hemorragias severas como tal, pues no es lo que tú esperas, ¿no? No es que el paciente va a comenzar a sangrar, sangrar, sangrar. Eso tiene que ver más que con plaquetas con factores de coagulación, que eso es otro tema. Entonces, si esto es una cuestión inmune, por lo tanto, el paciente se debe beneficiar de inmunosupresión, ¿no? Yo creo que con eso termino. Listo, pues, esto es lo que tenía pendiente en la clase anterior. Y bueno, cuando la escuchen, etcétera, y la vean, entonces, si tienen dudas, comentarios, pues, son libres de hacerlo, ¿no? Entonces, yo me despido, entonces, cualquier cosa me escriben, etcétera, o me chatean. Hasta luego.